Es un gran gusto poder estar en este momento junto con Gustavo y celebrando su incorporación a la UAM y al Departamento de Antropología y poder presentar este magnífico libro de él que acaba de salir, de publicarse en Brasil, Otras globalizaciones, y esperamos pronto poder tenerlo en español. A mí me parece, y comenzaría haciendo una afirmación muy rotunda, que es uno de los libros más importantes publicados en la última década en América Latina, sobre todo en ciencias sociales, desde luego, sobre todo por la amplitud de temas y el replanteamiento conceptual de muchas cuestiones de la historia de la antropología, del trabajo que se ha hecho en los últimos años con esos núcleos de la antropología que son la diversidad, la alteridad, e incluso, para decirlo con una palabra más contemporánea, de la interculturalidad. El libro reúne varios artículos que habrá que quitar cuando lo publiquemos en español, porque uno puede leerlo, espacio público, espacio virtual, en el libro publicado por la UAM, de un coloquio en el que participó Gustavo con un trabajo sobre ese tema. El libro fue titulado Reabrir espacios públicos. Y hay otro capítulo que está en este libro Postimperialismo, publicado por GEDISA, que es enteramente de Gustavo, y aunque hay algunas modificaciones respecto de aquellas ideas presentadas en aquellos dos, hay sobre todo una abundancia de otros textos, una novedad, trabajando con bibliografía aún más reciente, que le da su importancia muy singular. La idea sería hablar muy poco tiempo, unos 15 minutos, después que pueda exponer Gustavo y seguir una conversación entre nosotros, pero también con los de ustedes que quieran hacer preguntas, comentarios. El libro Otras globalizaciones tiene muchas vertientes originales. A mí me atrajo, por ejemplo, enormemente la crítica a ciertas corrientes que se han extendido muchísimo en los últimos años, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que en la última década han llegado a varios países de América Latina, especialmente en el área andina, como son las corrientes llamadas postcoloniales o decoloniales. Hay una crítica hecha a ese pensamiento, una incorporación de aquello que puede ser útil para analizar procesos sociales contemporáneos, pero también algunas diferencias importantes respecto de lo que suele afirmarse en esas corrientes que por lo general se plantean como la nueva narrativa que hay que seguir en ciencias sociales. Me parece muy valioso el cuestionamiento que hace Gustavo a los excesos discursivos de estas corrientes y la necesidad de refutar algunos de sus planteamientos desde la perspectiva latinoamericana a partir de datos empíricos de trabajos de campo. Hay otras partes también que me parecen muy significativas, como una discusión sobre lo que él llama las cosmopolíticas postimperialistas. Eso en parte está desarrollado en este libro que ya está en español, entonces voy a ocuparme más bien de algunos aspectos que me parecen más novedosos en su contribución de este libro, Las otras globalizaciones. Dice Gustavo: hay, como todos sabemos, una globalización hegemónica, sobre la cual existe la mayor bibliografía acerca de la globalización. Esa globalización hegemónica abarca el conjunto de iniciativas de agentes multinacionales y transnacionales con objetivos capitalistas y neoliberales. Por ejemplo, disminuir el Estado, el ajuste estructural, las privatizaciones y redireccionamiento de las economías nacionales hacia mercados extranjeros, el libre comercio global, la reducción de la legislación laboral y del bienestar social.
El libro analiza la principal bibliografía internacional, global, incluso asiática, sobre estos temas, pero su mayor contribución, como lo viene haciendo en varios artículos desde hace años, Gustavo, es ver qué pasa con otros modos de globalización que no son hegemónicos, lo que él llama la globalización de abajo hacia arriba o globalización popular. Y nos dice que hay dos modalidades principales: la globalización popular política y la económica. La política abarca los movimientos de resistencia, que tienen dos modalidades: los de antiglobalización, o sea, los que rechazan totalmente la globalización como proceso histórico y dicen que es posible desandar ese camino, y los llamados de alterglobalización, los que buscan una globalización alternativa, distinta, con objetivos sociales diferentes. La antiglobalización tiene su origen y aún su desarrollo en manifestaciones de calle, o diríamos manifestaciones callejeras en español también. El acontecimiento que suele identificarse como origen de estas manifestaciones de calle globalizadas, con objetivos de cuestionamiento global de la globalización, son las protestas de Seattle en 1999, luego Washington, Bolonia, Okinawa, Roma, Brasil, aquí en México, en otros países, sobre todo en capitales latinoamericanas. Y como bien dice Gustavo, suelen ser movimientos sociales con rasgos distintos, algunos ambientalistas, otros feministas, campesinos, punks, anarcos, etcétera, etcétera. Él enumera muchos más. Son movimientos sociales que actúan principalmente en las calles y a través de Internet, usando Internet tanto para convocar a las manifestaciones como para elaborar, comunicar declaraciones políticas, protestas, buscar otros modos de movilización también en red. Otro rasgo es la democracia horizontal y directa, o al menos su búsqueda, porque, como muy bien analiza este libro, algunos de estos movimientos de antiglobalización se han institucionalizado, por ejemplo, en los foros sociales mundiales, que pasaron, para dar dos cifras que se mencionan en el libro, de 15.000 en el primero a 155.000 personas. Después comenzaron haciéndose en Brasil, después se han multiplicado en otras latitudes. Y estos megaeventos son analizados en el libro como rituales de élites, políticas transnacionales alternativas, donde esta ritualización del acontecimiento es muy importante para organizar, consagrar, legitimar esas demandas. Los foros sociales mundiales son también lugares no solo de antiglobalización, sino de alterglobalización, donde se busca dar a conocer y compartir, intercambiar experiencias de organización económica, popular, social, trabajar con redes internacionales que pongan en otro registro las alternativas a la globalización neoliberal. Pero un punto, todo esto lo digo brevemente porque creo que hemos leído, hemos escuchado ya bastante, el análisis es internacional y es muy bueno, pero me parece que la contribución más original del libro está en lo referido a la globalización económica, alternativa o popular. Todos hemos vivido la experiencia, aún sin ir a Tepito, de la cantidad de productos llamados piratas que nos rodean, la posibilidad de comprar a precios más bajos, simulacros, copias, imitaciones de las grandes marcas, y nos preguntamos muchas veces cómo está organizado eso, cómo circulan esos bienes de una sociedad a otra. Ropas, bolsas, tenis, juegos, aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? El libro se detiene sobre todo en lugares como Ciudad del Este, esa triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay,
también en algunas ciudades brasileñas donde hay este tipo de mercados. Para definir esa globalización alternativa, popular en la economía, retoma la idea de popular, entendiendo la apropiación desigual de bienes económicos y culturales por parte de sectores subalternos. Retoma también un libro que ha sido muy importante en la última década, de Moisés Naim, creo que en español se llama Ilegal, que ha reunido muchísima información sobre estos mercados ilegales, su tremenda dimensión e incluso su interacción con los mercados legales o hegemónicos, pero como bien analiza Gustavo, desde una perspectiva muy conservadora. Una característica de ese análisis de Naim y de otros que desde las posiciones hegemónicas invalidan, combaten la piratería, es distinguir nítidamente lo legal de lo ilegal, como si fuera la diferencia entre blanco y negro. Y el libro Otras globalizaciones nos muestra muchas interconexiones, interacciones entre esos dos mercados. Hay intercomunicación, hay complementación entre los dos, por ejemplo, por la colaboración de actores económicos y políticos legales para hacer posible que esas mercancías de Fayuca entren en México, en otros países, para que incluso entren migrantes chinos, sirio-libaneses, etcétera, de las grandes redes internacionales que manejan estos mercados. Y hay bienes producidos en factorías ilegales que son incorporados a los mercados legales. De manera que hay muchas conexiones, mucha complementación, no se los puede analizar en forma totalmente separada. Sin embargo, el libro hace, entre otras contribuciones muy valiosas, algunas diferencias de lo que llama mercados informales, ilícitos, mercados ilegales o lícitos. Quisiera leer 2 o 3 párrafos nada más para darle la voz tal como lo dice el autor. En lo informal, que se beneficia de la omisión del Estado, prevalecen el valor confianza y ciertos principios de reciprocidad. Sus agentes no ambicionan el dominio de los medios de violencia. Ya en la economía ilícita, confianza y reciprocidad también están presentes, pero prevalecen la violencia ilegítima y la corrupción de agentes públicos. Una diferencia fundamental entre el crimen organizado global y la globalización popular se refiere a la falta de centralidad en esta última de la violencia como factor regulador de las actividades económicas, en especial en lo que dice respecto a la validez de los contratos entre los agentes económicos. Dos autores que cita varias veces, Abraham y Van Schendel, enfatizan la diferencia entre legal, lo que los estados consideran legítimo, y lícito, lo que las personas envueltas en redes transnacionales consideran legítimo. Así, muchos flujos de personas, mercancías e informaciones son consideradas ilícitas porque desafían las normas de las autoridades formales, pero son consideradas lícitas por las personas envueltas en estas transacciones. Creo que esto es muy valioso desde una perspectiva antropológica para reconocer que la noción de legalidad que maneja el Estado, al menos declarativamente, no es la misma de la legitimación o la licitud que se maneja en los sectores sociales, especialmente los populares, excluidos por la organización del mercado de trabajo y que encuentran estas vías o estos desvíos para incorporarse. Hay aquí, dice Gustavo, una tarea singular de la antropología actual, que es, en primer lugar, reconocer que las líneas entre lo legal y lo ilegal son definidas por relaciones históricas de poder y por el ejercicio de hegemonía, pero esto no implica una posición relativista en la cual todo lo que es ilegal sea aceptable o toda ilegalidad sea
absurdo, o toda legalidad sea absurda. En este universo, los dilemas de la investigación antropológica crítica se encuentran en el medio de varias tensiones, en que el fiel de la balanza es el buen sentido del investigador. Dos pequeños comentarios más. Un capítulo que solo voy a mencionar, recomendar, está ya publicado en inglés, esperemos que pronto también esté en español, está recogido en esta versión portuguesa del libro. Se titula ¿Qué hay en una copia? Y hace un análisis muy fino del tipo de mercancías que son copias no autorizadas, simulacros como películas, tenis, bolsas, todo lo que mencionamos. De hecho, Gustavo ha hecho trabajo de campo, ha hecho varios viajes, especialmente creo a la zona de Guangdong, en el sur de China, ¿no? Y no sé si también en Hong Kong, porque menciona, sí. Y ha podido visitar estos talleres, y hay una descripción que no quiero dejar de transmitir. El edificio más globalizado del sistema mundial no hegemónico, Chungking Mansions, en Hong Kong, construido en la década de 1960, son 5 bloques de 17 pisos, construido sus 2 primeros pisos son formados por tienditas para compradores de más de 100 nacionalidades. Los restantes son restaurantes y pensiones que abrigan a los sacoleiros, ¿cómo lo traduciríamos eso? Falluqueros, provenientes de Asia, de Oriente Medio y de África. Quizá muchos de ustedes sepan que comerciantes de Tepito viajan varias veces al año a China para realizar estos comercios. Entonces hay una afluencia de todos los continentes que encuentran ahí su hotel, sus tiendas, donde encontrar lo que quieren llevar a sus países. Como sabemos, las características de estos mercados informales, como los solemos llamar, pero aquí también definidos como globalización popular, es no pagar impuestos ni derechos de copyright, salarios bajísimos, ni prestaciones ni servicios, precarización. Dice textualmente Gustavo, la globalización popular se apoya en la capacidad de realizar copias de super logomarcas tan perfectas que es difícil diferenciar de los originales. Toda esta trayectoria de análisis lleva a una redefinición que a mí me parece muy valiosa del sistema mundial no hegemónico, de otras formas de globalización, como composición de varias unidades localizadas en puntos locales conectadas por agentes de la globalización popular, como son los migrantes, las mercancías, los flujos de información y capital, que forman los nudos de un sistema mundial no hegemónico. Proveen también acceso a flujos de riqueza globales para estos sectores populares de muchísimos países que de otra forma nunca llegarían a los segmentos más vulnerables, esos bienes, y les abren camino para la movilidad ascendente o la posibilidad de sobrevivencia en economías nacionales que no dan empleo para todos. Como esta conversación entre dos que nos conocemos hace muchos años tiene el riesgo de parecer un poco incestuosa, y, o como dirían los franceses, son una sociedad de bombos mutuos, yo quisiera insinuar alguna crítica que me ha suscitado también el libro, porque por una parte Gustavo toma la noción de hegemonía opuesta a subalternidad y tiene una mirada etnográfica muy positiva de reivindicación de muchos de estos comportamientos populares que tienen mucho sentido, tienen esta licitud, aunque no aparezcan como legales. Pero en esa visión de la hegemonía hay un punto de Gramsci que me faltó, que es el del consenso, porque Gramsci diferencia hegemonía de dominación,
porque la dominación es pura o prevalecientemente violencia y la hegemonía busca el consenso de los subalternos. Mi pregunta sería qué pasa en países como Brasil, como México, con esta subalternidad en la que cada vez más, en mi opinión, no he hecho investigación directa sobre esto, pero pensando, por ejemplo, lo que sí he visto hace años en Michoacán, ya como algo incipiente de lo que se fue desgastando y descomponiendo más hasta la actualidad, estos sectores subalternos, que primero dan cierto consenso a estas formas ilegales, acaban siendo víctimas de acciones muy violentas, templarios, la familia michoacana, etcétera, para subordinarse a un modo de hegemonía nuevo de sectores que se enriquecen mucho, que ya no podemos considerarlos populares y que además no son, a mi manera de ver, hegemónicos en el sentido gramsciano porque ejercen una violencia para someter y aunque no logren el consenso. Y la última afirmación que retomo, en la página 89, dice: como el capitalismo está basado en la apropiación socialmente sancionada de excedentes, al denunciar ese excedente extraordinario, la piratería tiene un potencial subversivo que, como digo, alcanza o abarca a uno de los núcleos duros del capitalismo, al mismo tiempo que se imbrica contradictoriamente con él, una vez que se casa con las propias necesidades de consumo, de reproducción de identidades sociales y de distinción bajo la égida del capitalismo electrónico informático. ¿Hasta dónde podemos considerar subversivo este tipo de acciones? Tienen sin duda un poder de transgresión estos mercados alternativos respecto de una economía hegemónica, pero como creo que tú dices, incluso por ahí, no tienen mucha aspiración de transformar el sistema capitalista. Entonces, ¿en qué consistiría lo subversivo? Me detengo aquí.